Voy a invitar que abra su Biblia, la carta a los Efesios, capítulo 2. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo del 8 al 10. Efesios, capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La lección anterior, o la prédica anterior, estuvimos estudiando lo que la muerte en la cruz del Calvario de nuestro Salvador Jesucristo proveyó para cada uno de nosotros. En cuanto a la condición pecaminosa en la que estaba el hombre, ahí en los versículos del 10 al 12 de Romanos 3, y cómo Dios proveyó una solución para cada una de esas acusaciones con las que Dios nos podía enjuiciar. Y hoy día vamos a comenzar a estudiar algo que está muy relacionado, que tiene que ver con la salvación, y a lo mejor vamos a repetir algunas cosas que ya hemos visto, tanto en la persona de Jesucristo como en la obra de Jesucristo. Pero hay otros temas que vamos a tocar y que son necesarios tocarlos para tener claridad de qué significaba, cómo obró Dios en su salvación para nosotros, cómo es esa salvación reflejada en nuestras vidas, y que es fundamental comprenderlo, y lo conversábamos justamente el otro día con un matrimonio, lo importante que es tener la seguridad del nuevo nacimiento, de que esa salvación que Cristo proveyó en la cruz, yo la tengo, y cómo eso está reflejándose en mi vida. Y eso lo vamos a ver a lo largo de hoy día y del domingo, no del que sigue porque viene el pastor Ariel, sino que el subsiguiente. Como siempre, dos temas con respecto a la salvación y cómo lo hemos venido haciendo. Mire lo que dijo John Eddy, un predicador escocés del siglo XIX. Los hombres sin Dios son muerte caminando. Las bellezas de la santidad no atraen al hombre en su insensibilidad moral, ni pueden las miserias del infierno disuadirlo. Está muerto, no siente. Y John MacArthur completa esta frase de la siguiente forma: usted puede hablarle del cielo, a él no le interesa. Usted le puede hablar del infierno y él no tiene miedo. Este tipo de hombres no necesita renovación, este tipo de hombre no necesita reparación, este tipo de hombre no necesita restauración ni reanimación. Este tipo de hombre necesita una resurrección. Él necesita vida porque está muerto. Y eso es lo que nosotros debemos, creo que lo hemos ido comprendiendo, pero una vez más, al estudiar a Cristo como personaje principal de la obra en la cruz y del que aporta nuestra salvación, es importante que nosotros comprendamos la condición del hombre. Y ya que lo hemos ido comprendiendo, puede que nos generen ciertas dudas. Como por ejemplo, ¿cómo es que se aplica la obra de redención de Cristo a nosotros? ¿Cómo es que la muerte pasa a nosotros? ¿O cómo sabemos si alguien es cristiano o no? Y esto no se trata de ir y decir, este es salvo, este no es salvo, y apuntar con el dedo, sino que primero vernos a nosotros mismos y examinarnos a nosotros mismos, si soy salvo o no. Y esto no tiene que ver con enjuiciarnos ni tampoco con un régimen del terror de
de plantar aquí el miedo. Se tiene que ver porque nosotros debemos tener la seguridad. Juan en uno de sus escritos dice: esto os he escrito para que sepáis que tenéis la vida eterna. O sea, para que tengan la seguridad de que ustedes son salvos. Entonces el examinarse uno como hijo de Dios para saber si tengo la vida eterna, o de que nosotros de acá al frente le digamos: ¿es usted salvo? No con la intención, como les digo, de plantar el miedo, sino que es para que usted tenga la seguridad y no decir sí porque un día hice una oración, o porque mi familia, porque mis abuelitos, porque mis papás, porque mi casa todos son. No, es porque yo tengo que tener los fundamentos claros de por qué soy salvo. Y eso es lo que vamos a ver algunas cosas hoy día, pero con mayor detención la segunda parte de este tema. Y lo importante es que, y lo maravilloso, es que Dios ha establecido un plan y un orden. Dios no es desordenado. Incluso en su plan de salvación ha establecido un orden que ha sido revelado en su palabra, de cómo es el proceso. A lo mejor no lo podemos comprender completamente y cuesta a lo mejor también establecer las etapas de cómo Dios va obrando, pero Dios ha establecido ese plan, ordenado, soberano, y que lleva a cabo así en forma precisa para los que son salvos. Pero como les decía, para poder comprender la soberanía de Dios en la salvación, nosotros no podemos dejar de lado en ningún instante de tener en nuestra mente la completa depravación en la que nosotros estamos. La condición pecaminosa de muerte espiritual en la que el hombre estaba. Y por eso es que le dimos tanta importancia a comprender esta relación cuando hablábamos de la obra de salvación o la obra de Cristo. Porque es por esta completa depravación en la que está el hombre que no puede hacer nada para salvarse. Nada. Si va una carroza fúnebre en la calle y va un auto y un muerto le dice: oye, avísale al chofer que va a chocar. Es un poco gracioso y a lo mejor un poco falta de respeto, pero ¿qué le va a decir? Nada, porque está muerto. Entonces el hombre muerto espiritualmente no tiene ninguna capacidad de poder salvarse a sí mismo o de ofrecer algo a Dios para ser salvo. Entonces veíamos en Romanos 3:10. Vamos a Romanos para que a la luz de la palabra vayamos recordando algunas cosas. Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todas estas características, 6 en total, son quizás las más importantes, las principales con las que Dios nos acusaba. Tenía todo el derecho a hacerlo porque Él es santo, Él es justo, soberano, porque no había quien hiciera lo bueno, éramos inútiles, no buscábamos a Dios. El muerto no va al hospital a buscar vida, que no puede. Entonces nuestra condición era terrible, porque esta condición pecaminosa nos hacía que estuviéramos alejados de Dios. Acompáñenme a Colosenses capítulo 1. La condición de pecado, como dice Romanos, éramos que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 21-22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles, delante de Él. Agregamos algunas características más a esa naturaleza caída: extraños, enemigos.
haciendo malas obras. Y eso nos hacía que nosotros estuviésemos muertos espiritualmente. En el mismo libro de Efesios, en el que partimos en el capítulo 2, los primeros versículos de este capítulo, Efesios 2, del 1 al 5, nos relata esa naturaleza en la que estábamos de muerte espiritual, esa condición. Y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, o sea, a pesar de que éramos todo eso, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por lo tanto, y entendiendo que nosotros en esta muerte espiritual éramos incapaces, Romanos dice que aun cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros, ahí en Romanos 5, 6, es en esta depravación, en esta condición de muerte espiritual, es que nosotros tenemos que comprender que Dios es soberano. Porque a pesar de esa condición, a pesar de que Él odia al pecado, odia al pecador, porque no solamente odia, digamos, como al sustantivo, al objeto, sino que al que ocupa el objeto, Dios en sí mismo salió a reencontrarse con nosotros, a reconciliarse con el mundo. Y Él es quien busca al hombre, no el hombre a Dios. Y así lo dice Lucas 19:10. El Hijo del Hombre vino a buscar lo que se había perdido. Entonces, sin lugar a dudas, por esta condición pecaminosa en la que nosotros estábamos, debemos comprender que la obra de salvación es un plan completamente soberano de Dios. No hay otra manera. Isaías lo dice: nuestras obras de justicia son como inmundicia. ¿Qué íbamos a presentar? Nada bueno podíamos presentar. No teníamos, ni siquiera por lindos nos podíamos ser salvos. Entonces el plan soberano de salvación es un plan que es progresivo, en el sentido que tiene etapas. A lo mejor nosotros no logramos dimensionar cada una de las etapas, pero bíblicamente están presentes. Pero cuando nosotros hablamos de la soberanía de Dios en la salvación, no podemos dejar de lado, y no solamente de lado, sino que unir y entrelazar lo que es el conocimiento anticipado de Dios, sus propósitos y la responsabilidad del hombre a la luz de la palabra de Dios en cuanto a la elección para salvación. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Acompáñenme a Romanos 8:29. Romanos 8, 29 y 30. Vamos a estudiar un poco más profundamente estos dos versículos que nos dan mucha luz con respecto al plan soberano de Dios en cuanto a la salvación. Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y encontramos en estos dos pasajes 5 eslabones de este proceso de salvación. Primero, porque a los que antes conoció. Generalmente uno piensa que Dios, como es omnisciente, todo lo sabe. Él supo desde antes quiénes iban a salir al encuentro con Cristo. Pero esta palabra, esta frase, a los que antes conoció, habla más bien no solamente de un conocimiento anticipado, como si Dios fuese un mago o un adivino,
sino que habla de una decisión de Dios de derramar su amor sobre cada uno de aquellos a los que había conocido y establece una relación íntima. De ahí se nos funden los fusibles, porque si no existíamos, ¿cómo Dios establece una relación íntima con alguien que no conoce? O sea, humanamente eso es imposible. Pero Dios, en su soberanía, en su poder, en todos sus atributos, Dios en su elección dijo por cada uno de nosotros, con Juan, con Ruth, con Rosita, con Mauro, con Germán y con todos, perdón a los que no nombré, pero no es que no sean salvos. Pero con cada uno de nosotros, Dios nos escogió y estableció una relación íntima y profunda con cada uno de nosotros. Eso significa su elección. Mire lo que dice Primera de Pedro, deje una marquita ahí en Romanos, que vamos a volver, y vamos a Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Un gran saludo del apóstol Pedro, pero nos vamos a fijar en la primera frase del segundo versículo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. Esta palabra presciencia, que también significa el previo conocimiento, es una palabra griega que es, nadie sabe griego aquí, no se ría, proginosko. Y esta palabra, por la que se tradujo presciencia, está compuesta por una preposición griega pro, que significa de antemano, y ginosko, que es conocer de una manera íntima. Por lo tanto, esa presciencia es establecer una relación íntima de antemano. Ese es el previo conocimiento de Dios. Ahora, generalmente, muchos tratan de explicar esta elección de parte de Dios en su conocimiento previo, diciendo que nuestra vida es como una película y como Dios lo sabe todo, en algún momento de los minutos de nuestra película, Dios dijo: mira, aquí Juan Moya, no hay ningún Juan Moya aquí, dijo, me va a elegir. Y por eso Dios lo eligió, porque esa persona se iba a arrepentir. Pero eso es completamente antibíblico, porque eso presume y establece, sin lugar a duda, que el hombre tiene la capacidad de buscar a Dios. El hombre tiene la capacidad de creer por su cuenta, y eso no es así. El hombre no tiene la capacidad. Uno no puede conciliar el conocimiento previo de Dios en ese nivel junto con la depravación total del hombre. O es una o es la otra. Y la condición pecaminosa del hombre, no hay ninguna duda, lo vemos desde Génesis 3 hasta Apocalipsis, la condición pecaminosa del hombre. Y el hombre no puede buscar a Dios. Romano es claro y preciso: no hay quien busque a Dios. Por lo tanto, ese conocimiento previo de Dios nosotros no lo podemos reconciliar en ese nivel, sino que tenemos que decir que es Dios el que elige en su soberana condición de Dios eterno al hombre desde antes de la fundación del mundo y establece una relación íntima con aquellos que ha elegido. Comprender más allá eso es muy difícil, por no decir imposible, porque en nuestra mente finita, si yo no conozco a alguien, no puedo establecer una relación íntima. Si yo me dicen, allá en Punta Arenas vive Juana Pérez. Oh, Juana. No, nada personal. Pero no puedo, solo por el nombre no puedo establecer una relación íntima. A lo más, por lo menos,
establecer un grado de conversación telefónica, aunque no sea en persona. Quizá ahora con la tecnología, con videollamadas, y lo vemos en la pantalla del computador o del celular. Pero ya hay una conexión. Ya hay algo que Dios, antes de la fundación del mundo, poniéndolo como ejemplo o un mal ejemplo, Dios no tenía esas condiciones para vernos y decir, mira, este va a ser rubio, va a ser pelo largo, pelo corto, con mucha barba, poca barba. No existíamos, y Dios estableció esa relación porque nos escogió, y Él es soberano para establecer esto. Y es el primer conocimiento previo de Dios, y que nosotros no podemos separarlo de la condición pecaminosa en la que estábamos, porque si lo separamos, no podemos ser salvos porque no teníamos que ofrecer. Dios nos eligió. ¿Por qué? No lo sé. Es soberano. Él lo estableció de esa forma. ¿Por qué nos da de su favor? Cantamos en un himno. No tenemos idea. Es solamente su gracia inmerecida, su elección hermosa que nos escogió, aunque no existíamos. Quizás lo único que podríamos decir nosotros antes de no existir era, vamos a nacer en pecado. Pero Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Regresemos a Romanos 8. Entonces, a los que antes conoció, también los predestinó. Segundo eslabón de la cadena. Y este predestinó literalmente significa marcar, designar o determinar de antemano. Es decir, Dios no solamente nos eligió antes de que existiésemos, sino que además estableció esa relación íntima con cada uno de nosotros, pero además nos marcó. Este es mío. Este va a ser mi hijo. Y cuando Dios marca, designa o determina, es que como que nos enmarca, nos pone un cerco. Dice, lo saco, este no va a estar aquí, va a estar acá, con este marco. Y dentro de este marco van a estar solamente aquellos que sean iguales a mis hijos, a mi hijo Jesucristo. Si lo dice, lo completa el versículo, a los que antes conoció, también los predestinó, no para que fuésemos ociosos, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios predestina con un propósito, y ese propósito es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Por eso le decimos hermano a Cristo. Él es nuestro hermano mayor, por decirlo de alguna manera. Porque ese es el propósito de Dios. ¿Por qué Dios nos salvó? Aquí hay un propósito de por qué la salvación de nuestras vidas. Para ser semejantes a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para que Él fuese el primogénito de muchos hermanos. Primogénito aquí no significa que fue el nacido, sino que habla de la relación de autoridad o de privilegios que Él tiene por ser el primero, en la primicia de la resurrección. Entonces, Dios nos llama, Dios nos conoce, establece esta relación con nosotros, nos predestina, nos marca con un propósito, nos separa. Y el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. O sea, no solamente dice, con este voy a establecer una relación, Él va a hacer esto, sino que entendiendo, decirlo de alguna forma para comprenderlo, sabiendo que nosotros no íbamos a poder hacerlo, cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, Él nos llama. Y este llamado no es como pasa en muchos hogares con los jóvenes. Baja a almorzar 3 horas y de ahí recién baja. Ese llamado es efectivo. Él llama y se hace. Y este llamado no tiene que ver con esa invitación general que Dios hace, ese llamado, esa invitación externa
para que todos crean el Evangelio. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Es como su deseo. Pero obviamente sabemos que no es así, sino que Jesús cuando nos llama, o Dios cuando nos llama, es un llamado eficaz. Él llama y nosotros tenemos que responder, que es su voz de autoridad. ¿Qué pasa si ahí en el escenario de la resurrección de Lázaro, Jesucristo, gracias Padre porque siempre me escuchas, Lázaro, ven fuera? Y Lázaro no hubiese salido. El llamado de Dios es tan potente y eficaz que cuando Él nos llama, nosotros tenemos que responder. Juan 6:44. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese o no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Ese trajere es traer a la fuerza, traer a las rastras. Si usted quiere, esto va a sonar un poco peyorativo, un poco fuerte, pero si usted quiere trasladar usted solo y tiene un peso muerto, para no hacerlo tan fuerte, tiene un saco y está solo, ¿qué es lo que hace? Le dice, saco, ven, acompáñame, vamos para allá. No le dice eso. Lo agarra como sea, lo hunde, lo amarra, le hace unos hoyos, no sé, y lo agarra y lo arrastra, porque si no, no le responde. Cristo aquí dice, nadie puede venir a mí, porque nadie puede ir a Él, si no es el Padre el que nos arrastra a Cristo. Dicho en traducción actual. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió lo trajere. Ese llamado eficaz, Dios nos llama, pero sabiendo que no vamos, por ponerlo de esta forma, sabiendo Dios que no vamos a poder responder en nuestra condición pecaminosa, nos dice vamos, y nos agarra y nos pone en Cristo. Es un llamado eficaz, porque hemos sido escogidos para salvación. No nos deja ir Dios a la mitad del camino. Este lo voy a conocer de antemano, lo voy a predestinar y ahí queda la historia. No, esto es una cadena. Se cumple la primera, se cumple la segunda, se cumple el llamado de Dios en nosotros. Y no solamente nos llama. Volvamos a Romanos 8. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Entonces, repitiendo, Cristo nos conoce de antemano, Dios nos conoce de antemano, nos predestina para ser semejante a su Hijo, nos llama trayéndonos a Cristo y una vez que estamos en Cristo, somos justificados. Y este término es un término legal que significa justo y que tiene que ver en ese término legal de declarar justo a alguien. Cuando alguien es justo, cuando no es culpable, cuando se declara un veredicto de que es inocente. Y en el veredicto espiritual de Jesucristo en la cruz del Calvario, a través de la muerte en la cruz, perdona nuestras culpas y el castigo del pecado. Porque somos hechos santos, somos hechos justos delante de Dios a la luz de que somos vistos a través de Jesucristo. Pero además de eso, Dios nos pone la justicia de Cristo en nosotros. ¿Qué es lo que sucede en la justicia actual? Alguien es declarado justo, inocente, no tiene nada que pagar para la casa. Pero quedan todos sus antecedentes ahí. Este estuvo en la cárcel, este ladrón, mató, etc. En Jesucristo nosotros
tenemos la justicia de Cristo. Y no solamente se nos perdonan nuestros pecados, el castigo por nuestros pecados, sino que también no quedamos con nuestros papeles sucios una vez que estamos en Cristo. Eso no significa que de ahí en adelante tengamos que responder por lo que hagamos, son cosas distintas. Pero una vez estando en Cristo, dice que nuestros pecados son echados al fondo del mar, alejados de nosotros, ya no somos pecadores. Estamos en Cristo, somos declarados justos delante de Dios. Y esa imputación de justicia que se nos hace a nosotros solamente se basa en los méritos de Jesucristo y de su justicia perfecta. No hay nada más que nos pueda hacer justos. Acompáñenme a 1 de Pedro 2, versículo 24. Primera carta de Pedro 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Cristo en la cruz del Calvario hizo justicia, vivió una vida justa, y esa justicia, esa obediencia perfecta que Cristo hizo a la ley, nos es imputada a nosotros. Si recuerda que estuvimos hablando de la obra en la cruz, y Dios le imputó a Jesucristo todos nuestros pecados. Él llevó todos nuestros pecados, pero la imputación es doble. Dios pone todos los pecados de nosotros en Cristo y toma la justicia de Cristo y nos las pone a nosotros, para que hoy día nosotros podamos ser justos. Volvamos a Romanos 8. A los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esto nos da una certeza, una certidumbre firme, concreta de lo que Dios va a hacer. Pablo no estaba desde el cielo escribiendo, estaba en Roma, o estaba escribiendo a Roma, y le dice: a los que antes justificó, a esos también glorificó. Pero, oye Pablo, estamos acá todavía, no hemos sido glorificados, ¿qué pasa? Está la certeza, la seguridad de lo que Dios ha hecho a través de Jesucristo en nosotros, de conocernos, de llamarnos, de predestinarnos, de justificarnos, que Él dice, esa cadena, ese eslabón, ese último eslabón de la cadena, se va a cumplir también. También se va a llevar a cabo. También vamos a ser glorificados. Da por hecho que esa glorificación, esa transformación futura que requerimos para llegar a la eternidad, un día va a ser hecha. Y Él la toma como que ya está lista. Solamente debe ser manifestada. Pero, ¿cómo podemos estar seguros que eso es así? Miremos un poco el texto. Una de las palabras que más se repite en estos dos versículos es también. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo, para que sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. 4 veces repitió la palabra también. Y esto muestra que el proceso que comienza con la elección de Dios antes de la fundación del mundo, conociéndonos y estableciendo esa relación, todo lo demás va a ser hecho. Porque si a uno nos escogió, también los predestinó. De los que también predestinó, también los va a llamar, también los va a justificar y también los va a glorificar. Es una cadena y no la podemos separar. El que comenzó la buena obra, Filipenses 1:6, la completará hasta el día de Jesucristo.
no va a dejar a medio. Oh, no, es que este lo llamé nomás y se me olvidó justificarlo. Es un poco... ¿Cómo se me olvidó? No, Dios va a completar, Dios da por hecho. Y Pablo lo recalca de esa forma. Todo esto está dicho como en pasado. A los que llamó, a los que predestinó, a los que justificó, también glorificó. Todo en pasado, está todo hecho. Desde la eternidad, Dios estableció que todo este proceso iba a estar en nosotros. Por lo tanto, esto nos muestra, sin lugar a duda, además, que la obra es completa de Dios. Porque el que comenzó el primer eslabón, va a terminar con el último también. El que nos conoció de antemano, ¿quién nos conoció de antemano y está en la eternidad? Yo no estaba. No sé si usted. El único que estaba ahí era Dios. Él nos conoció. Él nos predestinó. Y Él nos va a glorificar. ¿Dónde aparece el hombre aquí? Solamente recibiendo la provisión de salvación de Dios en nosotros. El hombre no está entregando nada, no hay un eslabón entre medio. Y también a los que predestinó, el hombre también le respondió creyendo. No, Dios provee absolutamente todo lo de la salvación. Es una obra completa de Él y solo de Él. Ahora, acompáñame a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Del 4 al 6. Veíamos que uno de los propósitos de la salvación de Dios es para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Veamos lo que dice Efesios 1, del 4 al 6. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hemos sido escogidos para que fuésemos hechos santos y sin manchas, o dicho de otra forma, semejantes a su Hijo, en amor, predestinados para ser hijos de Él. Todo eso con el propósito de la alabanza de la gloria de su gracia. Nosotros muchas veces queremos ser más sabios que Dios. Decimos, Dios establece que hay que hacerlo de esta forma, y muchas veces no, es que hagámoslo de esta otra porque así abarcamos más. No, Dios estableció esta forma. Él dijo que esta forma de hacer las cosas traía más alabanza a su nombre. Y nosotros tenemos que decir, amén. ¿Qué estar inventando cosas? No, es que esto le va a dar más gloria. Con esto sí que vamos a reventarla. Dios lo estableció de una forma y de esa forma tiene que ser hecho. Nosotros no podemos decir ni tratar de ser más sabios que Dios. Realmente también tratamos de ser más sabios que Dios, más santos que Dios. Y Dios establece la forma. Entonces Dios nos escogió para alabanza de su gloria. Y de acuerdo a su propósito, al puro afecto de su voluntad, por nada más. Entonces, ¿para qué? ¿Cuál era el propósito de Dios de nosotros ser salvos? Para alabanza de su gloria. Porque teníamos algo especial. Porque íbamos a ser grandes servidores de su obra, grandes predicadores, grandes evangelistas, grandes siervos, ¿no? Para alabanza de su gloria, según el puro afecto de su voluntad. ¿Y qué vamos a decir nosotros? El Señor, pero algo más tenía que haber. ¿Cómo íbamos a hacer? ¿Cómo solo para eso? Para alabanza de su gloria. ¿Y qué le vamos a decir? ¿Vamos a argumentar en contra de esa decisión?
Para eso hemos sido salvos, para alabanza de su gloria. El barro no le puede decir el alfarero: "Ay, yo quiero ser un vaso más grande o más chico". El barro obedece a las manos del alfarero y punto. Y nosotros no podemos argumentar nada en contra de eso. ¿Por qué nosotros y los demás no? ¿Por qué yo solo de mi familia y los demás no? ¿Por qué dos de mi familia y los demás no? Es la decisión de Dios en su plan soberano, según el puro afecto de su voluntad. Él estableció que nosotros éramos para mayor alabanza de su gloria. ¿Por qué? No lo sé. Pero así lo estableció Dios y nosotros debemos de vivir de esa manera. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del hombre en cuanto a la salvación? Hemos visto que Dios hace todo. Y Dios, sin lugar a dudas, Él es soberano para escoger a aquellos que serán salvos. Y decimos amén. Eso es así. Pero aquellos que rechazan o que no son escogidos para ser salvos, siguen siendo responsables de sus pecados y del rechazo de Cristo. Y son verdades que un poco nos descolocan y generan tensión entre nosotros o en nuestra mente. Pero ¿cómo uno escoge y los otros los deja? En otros lugares piensan que Dios escoge para salvación y escoge a otros para condenación. Pero eso no es así. Dios escoge para salvación y los demás son responsables de no buscar y responder al llamado de Dios. Juan 3:16 nos muestra que Dios establece un llamado abierto. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel. No cierra la puerta a judíos, no cierra la puerta a los que usan lentes, a los rubios, a los chicos, a los grandes. No, a todo el que crea tenga vida eterna. Pero también el hombre, por su incredulidad, es responsable. Vamos a Juan 3, versículo 18. Muchas veces leemos Juan, nos vamos solo al versículo 16. Pero es increíble lo maravilloso que es este capítulo, demostrando la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre en cuanto a la salvación. Juan 3, vamos a leer del 16 en adelante para comprender mejor la idea. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Un llamado para todos. El que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre es responsable. Dios deja la puerta abierta. Y el que quiera entrar, que entre. Pero los que no creen serán condenados. Y ya han sido condenados. Entonces hay una responsabilidad. Uno queda aquí con la sensación de que solamente es la responsabilidad del hombre. Sí, pero aquí está clarito. El que cree y el que no cree. Pero si leemos los primeros versículos, del 1 al 15, Jesús le dice a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. Y no voluntad de hombre ni de carne, sino que de la voluntad de Dios, de la voluntad espiritual. Dejando de ver la soberanía de Dios en la salvación. Él es el que pone. Pero también hay una responsabilidad del hombre en buscar y en responder.
Y eso genera tensión porque no logramos comprender del todo. Pero el hombre es responsable por no obedecer el Evangelio. Primera Tesalonicenses nos habla del que Él va a venir con ira para dar justa retribución. Vida eterna a los que creyeron, juicio a los que no creyeron. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre están las dos juntas en el relato de cuando Dios determinó de que Judas iba a traicionar a Jesucristo. Lucas 22, 22. Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado. ¿A dónde va? A ser entregado para que lo crucifiquen. ¡Ay de aquel hombre por quien es entregado! ¿No estaba predeterminado que lo entregara? Bueno, pero el hombre es culpable de hacer eso. Y ahí es donde no logramos conciliar esas dos ideas y no vamos a conciliarlas nunca porque van paralelas, como los rieles de un tren. Aunque parece que al final allá se juntan, pero nos vamos acercando y cada vez siguen estando más paralelas. Y no las podemos juntar. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre de buscarle. Entonces, ¿cómo Dios va implementando este plan de salvación? En su soberanía y con la responsabilidad del hombre. No debemos olvidar que Dios es el que inicia, Dios implementa y Dios culmina su plan. No hay nada más. Primero, lo hemos visto, Romanos 8:29, que lo hemos leído varias veces. Dios llama para salvación. Los que antes conoció, esto también predestinó, y esto que predestinó también llamó. Y como lo leímos en Juan 6:44, nadie puede venir al Padre si Él no lo agarra de la mecha, lo arrastra un par de metros y lo lleva hasta Cristo. Y una vez que estamos ahí, aparece la acción del Espíritu Santo. Juan 16 nos enseña. Juan 16, 8 y 9. Juan 16, 8 y 9. Y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. Dios nos llama, nos acerca a Cristo. Cuando estamos frente a Cristo, lo miramos y decimos, soy pecador. No porque yo lo vea, sino porque el Espíritu Santo me convence. A través de la palabra, soy pecador. Y una vez que estamos ahí, Dios es el que nos concede el arrepentimiento. Ni siquiera nosotros nos arrepentimos. Dios es el que concede el arrepentimiento. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Versículo 25. Segunda Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y el 26, va a completar la idea, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él.
Mire, Hechos 11, para completar esta idea. También nos habla de cómo Dios es el que entrega también el arrepentimiento. Hechos 11, 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Aquí Pedro llega, le informa lo que había acontecido y los que estaban ahí presentes dicen: Dios también le ha dado a los gentiles el arrepentimiento. Y después que nos convencemos de nuestros pecados, que nos arrepentimos, tenemos la fe para creer. Y Efesios 2, 8 y 9, eso es claro. Sois salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando ahí en Efesios, Pablo le habla a la iglesia, le dice: y esto no de vosotros, esto hace referencia a todo lo anterior. ¿Qué es todo lo anterior? Sois salvos por gracia, por medio de la fe. La gracia y la fe son don de Dios. Dios es el que nos da la posibilidad de creer. Nos pone la fe en nosotros. Vamos a Filipenses 1:29. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solo el padecimiento en este caso, que es dado por Dios, sino que también el creer es dado por Dios. La fe viene de parte de Dios. Y después que hemos reconocido el pecado, nos hemos arrepentido, que Dios nos ha dado la fe, Dios nos justifica. Porque la justificación no puede estar antes de creer. Todo aquel que en Él cree tendrá vida eterna. Vamos, ¿qué dice Romanos 4? Romanos 4:25 y el versículo 1 del capítulo siguiente. El cual, hablando de Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Somos justificados por fe. Entonces, antes de ser justificados, tenemos que creer. Y Dios es el que nos da el poder creer. Y una vez que hemos sido justificados, nos vamos a la ducha. Veamos lo que dice Tito, capítulo 3. Tito después de Timoteo, antes de Hebreo. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho,
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Somos hechos nuevos, criaturas. Regeneración y renovación. Y una vez que estamos en esa posición, que hemos sido justificados y que hemos sido hechos nuevas criaturas, ¿qué se nos viene por delante? Obviamente la santificación, pero al final la glorificación. Es lo que dice Filipenses 3. Leíamos en Romanos que a los que antes llamó, justificó y al final lo glorificó. Mire lo que dice Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Transformará. Casi como un mandato. Él nos va a transformar. Hay esa seguridad. Por lo tanto, el plan soberano de Dios va a cumplirse, ¿sí o sí? No porque nosotros lo digamos, ni lo declaremos, ni ninguna cosa extraña, sino que porque Dios lo ha establecido. Dios nos va a glorificar. Y para ir terminando, ¿qué es lo que el hombre hace en todo esto? ¿Qué es lo que el hombre hace además de traer su pecado y su condición pecaminosa? Ser objeto de la bondad de Dios. Lo único que nosotros debemos hacer, por lo que hemos visto, es responder al llamado de Dios. Porque es la responsabilidad del hombre. El hombre tiene que responder. Nosotros que hemos comprendido y que estamos aquí por la gloria de Dios, para alabanza de su gloria, tenemos que responder. El libro de Hebreos es terriblemente claro. Uno lo lee y a pesar que es un poco complejo de comprender, les dice, ustedes piensan si los que tuvieron justa retribución cuando se levantaron en contra de Moisés, en contra de los profetas, ahora ustedes que han escuchado a Jesucristo piensan que no van a tener la misma retribución, una retribución peor. Por eso es importante tener la seguridad de la salvación, del nuevo nacimiento. El engaño más satánico de esta época es que muchos están en la iglesia creyendo que son cristianos y no lo son. Eso es lo peligroso. Por eso el llamado a saber si somos salvos o no, que lo vamos a completar en la segunda parte. Porque si no tenemos esa seguridad a la luz de la palabra, cuando venga Cristo, nos vamos a quedar aquí. Uy, ya no me fui. Tenemos que tener la seguridad. Porque nosotros debemos responder al llamado de Dios. Y para terminar, una cita de John MacArthur. Lo único que una persona puede hacer que tendrá parte en la salvación es ejercer fe en lo que Jesucristo ha hecho por ella. Cuando aceptamos la obra finalizada de Cristo por nosotros, actuamos por la fe suplida por la gracia de Dios. Este es el acto supremo de la fe humana, el acto que a pesar de que es nuestro, es ante todo de Dios. Su regalo para nosotros de su gracia. Cuando una persona se atraganta o se ahoga y deja de respirar, no hay nada que pueda hacer. Si alguna vez vuelve a respirar, será porque alguien comienza su respiración. Una persona que está espiritualmente muerta no puede ni siquiera tomar una decisión de fe a menos que Dios primero respire en ella aliento de vida espiritual.
La fe es simplemente respirar el aliento que la gracia de Dios suple. Sin embargo, la paradoja es que debemos ejercerla y asumir la responsabilidad si no la hacemos. Imagina a alguien que está ahí y le dan el primero, respira una vez y dice, no quiero seguir respirando. Tenemos que ejercer la fe que Dios nos da. Y esa es nuestra responsabilidad ahora. Tenemos que responder al llamado de Dios. ¿Cómo? Nos queda una parte que comprender, que es la conversión de cómo somos pasados a ser nuevas criaturas, hechos por Dios, y cómo eso tiene que reflejarse en nuestras vidas. Así es que no se pierda la segunda parte, para que usted pueda examinarse a la luz de la palabra de Dios y ver cómo esa salvación en nosotros tiene que dar los frutos necesarios para tener nosotros la seguridad y la tranquilidad que somos salvos. Y no por tradiciones o porque la historia familiar así lo dice, sino que porque yo he creído verdaderamente en el Salvador. Oremos a nuestro Dios.